Buenas tardes, Emanuel, ¿me escuchas? Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, te escucho mucho. Ok, se escucha ahí tu voz robotizada, no sé si tengas problemas ahí con tu internet. No, batallando de la red. Ok, Bastante. Pero bueno. ¿va a entrar alguien más a apoyarte ahorita? Fíjate que van a entrar unas personas, va a transmitir por Source Live, Zoom, Facebook Live, ¿verdad? Ok, igual cuando entres, Ajá. sí, igual cuando entres la sugerencia es que le asignes el cohost a una de estas personas Así es. para en caso de que se te desconecte tu computadora que no se le cierre la sesión. Sí, si alguien queda con host, si a mí se me cierra, entonces ellos se quedan con host, ¿no? Sí, Ok, bueno, perfecto. te dejo entonces, buen día. Gracias. Oye, otra duda, rápido. La sesión está hasta las 6. Sí, No hay problema, ¿verdad? Si empezamos ahorita antes y... no había nada programado ahorita, entonces pueden empezar. Perfecto. Pues te agradezco todo el apoyo. Dale, buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buenas tardes, gracias a todas y todos por conectarse. Vamos a dar un par de minutitos más y comenzamos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por conectarse. Estamos a través de Zoom y también estamos por Facebook Live en las redes del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubén Segovia, soy director de la Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano. Gracias por acompañarnos esta tarde a esta conferencia organizada en conjunto por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, la Vicerrectoría de Educación Continua y en conjunto también con la Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano del Tecnológico de Monterrey. El evento del día de hoy es parte del ciclo de conferencias del lanzamiento de la Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano, programa que daremos inicio en septiembre de este año. Hoy estamos muy contentos, pues contaremos con la gran presencia de Fernanda Canales, quien nos platicará sobre su último proyecto de investigación y publicación titulado Mi casa, tu ciudad. Antes de iniciar la sesión, algunas indicaciones. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar los micrófonos cerrados. Les pedimos, por favor, que en el chat pongan de dónde nos visitan, de dónde se conectan y durante la exposición de Fernanda, si tienen alguna duda o comentario. Al final de la plática, daremos un espacio para una mesa de diálogo donde le estaremos haciendo llegar las dudas que surjan en el chat. También contaremos con la presencia de Roberto Íñiguez, nuestro decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, quien en unos momentos más presentará a nuestra conferencista Fernanda Canales. Posterior a la presentación de Fernanda, nuestro decano asociado de investigación y posgrado, Alfredo Hidalgo, sostendrá una mesa de diálogo con Fernanda en donde reflexionaremos sobre temas de la conferencia y les extenderemos también las dudas que nos apunten en el chat. Ahora bien, ¿por qué en el TEC
tenemos y hemos planteado esta misión de estudiar e imaginar nuevos territorios y ciudades. ¿Por qué estamos lanzando esta maestría en arquitectura y diseño urbano? Sin lugar a dudas, estamos enfrentando en la actualidad grandes retos urbanos, desde la migración hacia las ciudades y su crecimiento exponencial, como la demanda incesante de recursos. Este consumo excesivo de recursos, esta expansión extendida de las ciudades, representa grandes retos que tenemos que enfrentar. Y es ahí donde entra la paradoja de las ciudades. Si bien la mancha urbana de las mismas ocupa una extensión muy chica del planeta, el consumo de los recursos y de la energía es extremadamente alto, así como la emisión de gases de carbono. Y esto desencadena una serie de retos que tenemos que darle frente. Por ejemplo, está el reto de la calidad del aire, la calidad de vida. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades? ¿Cómo podemos hacer ciudades más sanas y más conectadas con el medio ambiente? Y también nos enfrentamos a retos de justicia social, de desigualdad. Actualmente contamos con comunidades globales que no tienen el acceso a los beneficios que nos brindan las ciudades, que no tienen acceso a correctas infraestructuras, a vivienda digna, a espacio público. Y además de todos estos retos globales, tenemos unos retos particulares en nuestro país. Retos tales como el abandono de la vivienda, el manejo de recursos, inseguridad y la cohesión social. Con lo anterior y otros tantos retos urbanos que vamos a estar afrontando en el programa, nos hemos planteado como institución, como tecnológico, esta pregunta: ¿cómo podemos generar ciudades más resilientes, sanas y sostenibles? Y es a partir de esa pregunta, a partir de esa premisa, que nace la maestría en arquitectura y diseño urbano, buscando capacitar personas interesadas en temas de ciudad para que puedan ser agentes de cambio y puedan transformar sus entornos y sus ciudades. La maestría se suma a los esfuerzos que está realizando el TEC por generar un ecosistema de ciudad, por incidir en el territorio. Esfuerzos tales como el Observatorio de Ciudades, los C-Labs, laboratorios de ciudad, y el fortalecimiento de los grupos de investigación. Por lo mismo, estamos muy emocionados y contentos de contar el día de hoy con la presencia de Fernanda Canales, quien a través de su práctica e investigación nos ha enseñado a leer las ciudades a través del lente de la arquitectura, en especial a través de la vivienda. Y en sus publicaciones, en sus proyectos de investigación, podemos leer la historia de nuestro país, la historia de las ciudades a través de la vivienda. Y no solamente la historia física, sino también la historia política, la historia social, la historia cultural y las aspiraciones de cada época y cómo éstas se ven plasmadas y reflejadas en nuestra ambición de habitabilidad. De nuevo, muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo y compartirnos esta tarde tus experiencias y conocimiento. Quisiera ceder la palabra a nuestro decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Roberto Iñiguez. Muchas gracias, Rubén. Pues dar la bienvenida a todos a nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. La verdad es que estamos muy, muy contentos por la presentación del día de hoy. Muy agradecidos con Fernanda Canales y, bueno, muy entusiasmados por el lanzamiento de esta maestría que representa uno más de los esfuerzos de uno de los 4 pilares que planteamos como fundamentales en la visión del Tecnológico de Monterrey: la transformación de ciudades y comunidades, y entendernos como el rol de las universidades debe de ser el de sumar, ¿verdad? Y crear participación y ser un actor más para ese impacto positivo. Así que, muy honrado de presentar a Fernanda. Diría que, bueno, su currículum muy extenso me podría llevar la hora completa, así que me disculpo de antemano, Fernanda, por quizá leer algunas notas muy breves, pero para introducirte propiamente, las leeré, ¿verdad? Fernanda es doctora y maestra por 2 universidades, yo diría muy queridas y cercanas al TEC, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la ETSAM,
y la Universidad Politécnica de Barcelona, respectivamente. Siempre muy comprometida con la educación, ha sido profesora visitante en Yale School of Architecture, Architectural Association en Londres, la ETSAP también en Barcelona, dentro de otras tantas en el país. Y bueno, con mucho gusto también puedo decir que forma parte del consejo de nuestra escuela, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Además aprovecho pues para agradecer la generosidad con la que se ha sumado a este esfuerzo como consejera. Dentro de su pues práctica profesional también ha recibido múltiples reconocimientos, el premio Emerging Voices de la Architectural League de Nueva York. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes foros, ¿verdad? Podría citar varios como la Royal Academy of the Arts en Londres, IFA Gallery en Stuttgart, el Museo de Arte Moderno en San Francisco, la Bienal de Venecia en diferentes ediciones, desde luego, y bueno, justo estamos en una de ellas en estas fechas, la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo y Rotterdam. Y bueno, recientemente le recomiendo leer la nota de New York Times, la reconoció como una de las 10 mujeres que están cambiando el panorama de liderazgo en el mundo, para destacar la relevancia que la figura de Fernanda tiene. Además, como decía, su trayectoria profesional multipremiada, pues una pluma muy prolífica. Aquí hay unas imágenes de algunas de sus publicaciones, ¿verdad? Están por ahí en la pantalla: estructuras compartidas, espacios privados, por Actar en Barcelona, vivienda colectiva en México, por Gustavo Gili también en Barcelona, arquitectura en México del 1900 al 2010, por Arquine, por decir algunos ejemplos de muchos, además de ensayos y artículos en medios pues muy relevantes. Y bueno, la cita de hoy tiene que ver desde luego con agradecer su presencia, yo diría obligada, en un ciclo que presenta un posgrado como el que estamos lanzando, la maestría en Arquitectura y Diseño Urbano, pero sobre todo, pues bueno, agradecerle y darle la primicia a su más reciente libro, Mi Casa, Tu Ciudad, Privacidad en un Mundo Compartido, que ha sido publicado por Puente Editores con apoyo del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y pues muchas de las iniciativas que recién mencionaba Rubén. Quizá ya para hacer la palabra, me permitiría leer muy rápido un par de líneas que Art Daly subrayaba con respecto a esta reciente publicación, y decía: Mi casa, tu ciudad es un libro maravilloso que ofrece un recorrido por obras que han intentado solucionar la vida entera en un puñado de metros cuadrados a partir del desafío de los límites entre lo público y lo privado. Es un relato que revela la vastedad del universo de lo doméstico, aquello que está en juego al imaginar mundos propios, que también son mundos para los demás. Con este par de líneas les dejo a Fernanda Canales. Fernanda, gracias nuevamente por estar aquí en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Roberto, gracias, Rubén, y bueno, gracias al TEC, Alfredo, la invitación es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y sobre todo, pues presentar este libro que no hubiera sido posible sin el apoyo del TEC y del Centro para el Futuro de las Ciudades. Entonces voy a intentar pues ser parte de este lanzamiento de una nueva maestría enfocada en arquitectura y diseño urbano, y mezclar algunos de mis proyectos recientes con estos estudios de investigación, estas publicaciones que ya mencionó Roberto, intentando explicar la relación entre casa y ciudad, la relación que existe entre lo que diseñamos en un escritorio o imaginamos en una cabeza y luego forma parte de la vida de muchas personas, forma parte de las ciudades. Entonces, presento pantalla, voy a ir a veces muy rápido en la descripción de los proyectos, porque creo que lo interesante puede ser también las discusiones posteriores y abrir el foro a preguntas, y también sientan con la libertad de intervenir y de interrumpir en cualquier momento. Entonces, como dije anteriormente, es una práctica que busca un poco lo que la maestría del TEC también propone, que es no solo pensar la arquitectura de puertas para adentro, no solo imaginar la arquitectura como objetos, sino las consecuencias de la arquitectura en la vida urbana y en el territorio. Entonces comienzo con esta imagen, no sé si
bueno, creo que se van a ver parcialmente algunas de las imágenes, pero con este poder que tiene la arquitectura de definir la vida de las personas, la vida de las ciudades y sobre todo las consecuencias en el caso específico del último libro que voy a mencionar, las consecuencias de la modernización de la arquitectura y la modernización de las ciudades precisamente a partir de la revolución industrial, ¿no? Son 200 años que ya podemos llamar la arquitectura moderna y cómo pues hay una gran diferencia entre la arquitectura de arquitectos o la arquitectura para arquitectos y la arquitectura que realmente se construye y conforma la gran mayoría de pues lo que se hace en el mundo. Entonces, si pensamos en lo poco que ingerimos en las sociedades como arquitectos, ¿no? Dicen, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que menos del 2% de las casas se diseñan con arquitectos. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Ya no digamos en México, donde tenemos uno de los índices más altos de vivienda informal o de autoconstrucción. Entonces, incluso en Inglaterra, en Estados Unidos, la injerencia de los arquitectos acaba siendo muy reducida. Y entonces una maestría como la que se propone pues debe empezar preguntando eso, ¿no? ¿A qué nos dedicamos y a quién servimos? ¿O qué tan útiles realmente somos para la sociedad? Y hago alusión a una exhibición que hubo en el MoMA de Nueva York hace unos años, donde se enfocaban en el diseño para el otro 99% de la población. Es decir, los que no tienen muchas veces acceso a los objetos de diseño y en el caso de la arquitectura, los que no tienen acceso a arquitectos en las decisiones de sus viviendas o de los espacios en los que pasan pues, la mayor parte de su vida, ¿no? Y entonces enfocarnos ya no solo a la casa en sí, sino a los efectos de las casas en el planeta. O sea, ¿qué pasa una vez que se termina la obra? Que en realidad es cuando empieza, ¿no? La arquitectura empieza el día que el arquitecto ya no tiene nada que ver o que la vida de la propia obra empieza a tomar otra dimensión. Entonces, pues preguntarnos un poquito qué pasa con la arquitectura realmente y sobre todo con imágenes como esta, ¿no? que hacen preguntarnos ya no lo que pasa adentro de una casa, sino entre una casa y otra y sobre todo los efectos planetarios de la multiplicación de casas en el planeta. Para mí fue muy importante entender que la casa es el elemento que más ha construido el ser humano en el planeta, es decir, el elemento construido que más existe, que más se ha reproducido en el mundo, son casas. Entonces, en el momento que entendemos eso, nos la importancia, el impacto que tienen las casas en el desarrollo futuro del planeta, ¿no? Ya no digamos de las ciudades, sino la relación, los efectos planetarios de la vivienda. Y cómo entonces ya no podemos hablar de los objetos o las casas como si fueran elementos aislados, sino pues enfocarnos más en las conexiones de lo que sucede entre una casa y otra. Y entonces mi trabajo transita un poco en hacer diseños de casas para clientes, hacer propuestas utópicas de cómo podría mejorarse el territorio y también proyectos de libros, como ya lo mencionó Roberto, proyectos expositivos, ¿no? Cómo acercamos realmente la arquitectura a la gente, a los no arquitectos, y cómo repensamos la vivienda en todos sentidos, en temas ambientales, temas materiales, el impacto de la vivienda en el territorio y luego ya lo que pasa de cara adentro, ¿no? La vivienda ya en sí, la vida de una familia, la vida de una persona, la arquitectura, digamos, para un cliente, pero sobre todo pues el impacto de estas piezas en el territorio. Entonces es un trabajo que transita por proyectos específicos de viviendas unifamiliares, como las que vemos actualmente en pantalla, pero también que tiene un análisis de la vivienda mínima, es decir, cómo damos ese mismo lujo de las casas particulares, ¿no? De la vivienda comisionada por un cliente, cómo se puede llevar esos mismos beneficios, esas mismas ventajas a la vivienda mínima, a la vivienda económica.
Y en este caso, bueno, proyectos después del terremoto a raíz de 2017, de la necesidad de generar vivienda pues, de emergencia, y cómo las distintas necesidades de la vivienda se pueden albergar en proyectos de mínima escala y de mínimo presupuesto. En este caso, una vivienda que pueda tener de 1 a 3 cámaras, que pueda ser un espacio también de trabajo, y cómo entonces se entiende el lujo a partir ya no de una cocina cara o de unos materiales caros, sino pues el lujo es la luz, el lujo es la amplitud, es un doble espacio, es una vista, y ese lujo puede ser pues para todos, ¿no? O tendría que ser para todos. Entonces, aún en ejercicios de vivienda mínima, como este otro proyecto, Casa Productiva, que es un modelo experimental, que tiene el desarrollo en planta muy parecido que el anterior. Son viviendas, en este caso, de 4 por 8 metros, o sea, 32 metros cuadrados, pero cómo empezamos a pensar en temas de recursos, de cómo aprovechar, por ejemplo, el agua de lluvia. Entonces, por eso esta casa tiene un techo inclinado para captar agua de lluvia, y precisamente en la parte donde se ubica este depósito de agua es justamente donde se concentra en planta baja la cocina y el baño. Entonces, ¿cómo se puede hacer vivienda un poco más flexible, un poco más eficiente y cambiante, ¿no? En este proyecto, al tener el módulo mínimo de 32 metros, pero pensar que se pueden sumar otros módulos dependiendo a la organización y las posibilidades de la familia, pues puedes construir 2 bloques, puedes construir 3, los puedes incluso girar e ir acomodando dependiendo de la topografía, del sol, de las vistas, ¿no? Entonces, como un mismo prototipo puede funcionar para distintos usos, tener vivienda arriba, lugar de trabajo abajo, o un espacio para pues, crecer la familia en un futuro, ¿no? O incluso la lógica de comer afuera, ¿no? Tener estas cocinas pues más rurales hacia el exterior, y siempre pensando en la conexión de la casa con el exterior, como tener cierta privacidad, tener patios, tener terrazas, y eso mismo que sucede en una casa rural económica, pues trasladarlo igual al impacto urbano de construcciones de departamentos, por ejemplo, en este caso, Vivienda Portales en la Ciudad de México, que a pesar de ser pues un desarrollo de vivienda muy comercial, de casas de entre 50 a 70 metros cuadrados, pues todas tienen o un pequeño balcón o se utilizan los pasillos más como terrazas, como espacio abierto, ¿no? Cómo podemos aprovechar el buen clima que tenemos muchas veces en las ciudades en México, y cómo transformar pues esa noción de privacidad y colectividad, ¿no? Cómo se puede romper un poquito el límite de lo que hay entre lo que es de uno y lo que es de todos, y de pronto simplemente con quitar un muro y convertir un pasillo en una terraza, pues se transforma la vida de esas personas, o obviamente con poder utilizar una terraza en azotea y volver un espacio comunitario, algo que antes no se usaba, ¿no? Entonces, este otro proyecto también en la Ciudad de México, de vivienda, de una especie de reinterpretación de las vecindades, Vivienda Monte Albán, donde conecta 2 terrenos que estaban separados en L y conecta 2 calles. Entonces, aquí lo que pretendo es reutilizar el concepto de vecindad histórico, ¿no? De cómo la casa se volcaba hacia un corredor central o un patio, y cómo poder tener espacios comunes, colectivos, que hagan que la casa pues también participe de lo que hay afuera. Este es un proyecto que se entiende mejor en sección, y cómo se hace una especie de calle interior a pesar de su gran densidad. Son 24 departamentos, pero generan un corredor interno, digamos una vida hacia adentro de las viviendas, y como el proyecto anterior, pues transformando pasillos en corredores pues más públicos, en patios, en balcones o en terrazas. Este proyecto, por ejemplo, tiene cerca de 7 tipologías distintas, donde pues puedes tener un departamento de una habitación o llegar hasta casi 4 habitaciones o con espacio de trabajo. Entonces hay viviendas que se desarrollan en 2 niveles, hay otras que se desarrollan en 3,
unas tienen terraza en azotea. Entonces, a pesar de la pues, gran densificación de un proyecto de esta naturaleza, pues se genera por lo menos una diversidad de usos, diversidad de actividades y de soluciones, siempre tratando de tener espacio bien iluminado, con ventilación cruzada, con espacios privados y amplios a pesar de la huella mínima, ¿no? Entonces, espacios de doble altura, luz cenital. Entonces, ¿cómo dar una vuelta de tuerca pues a los proyectos pues, más comerciales o más estándar en lo que demandan, ¿no? En lo que, por un lado, lo que necesita el cliente y por otro lado, pensar también en lo que necesita la ciudad, en lo que necesitan las personas. Y bueno, aprovechando siempre las azoteas, pero también intentando entender quiénes son los que deciden, quién toman estas decisiones, ¿no? En el momento en el que se piensa en una maestría, por ejemplo, de arquitectura y diseño urbano, o en el momento en el que alguien sale de la carrera o de la maestría con estudios de arquitecto, uno piensa que ya va a recibir una llamada telefónica y que alguien nos va a pedir que pues definamos esto, ¿no? Que organicemos las ciudades, que ordenemos el crecimiento, que demos una lógica a estas manchas informes, injustas, violentas. Entonces, la gran pregunta, y por eso me apoyo en esta imagen, que para mí es casi la última vez que en México alguien se postró delante del territorio tomando decisiones y entendiendo el territorio de una manera pues, más global. Esta imagen es de 1968, que corresponde a la época del proyecto olímpico, ¿no? Cuando en el 68 se planean las Olimpiadas de México, junto con proyectos de vivienda, de infraestructura vial, la inauguración del metro, por ejemplo, la ruta de la amistad, o sea, proyectos que incorporaban a urbanistas, artistas, arquitectos, políticos, ¿no? De la mano, temas que tenían que ver con decisiones pues, en el uso de recursos, como puede ser el agua, o de la dirección hacia dónde iba a crecer la ciudad. Y a partir de entonces tenemos básicamente proyectos aislados, de corto plazo, visiones enfocadas muchas veces en un desarrollo más de intereses personales, económicos o marcados por lo menos por la lógica del mercado, ¿no? Hemos dejado en manos del mercado las decisiones del crecimiento de las ciudades y siempre con esta idea de pues que el mercado decide, el mercado manda. Y entonces la gran pregunta es, ¿y entonces dónde estamos parados los arquitectos? ¿Cómo nos enfrentamos a estos territorios? Y cómo incluso los mapeamos o los maqueteamos, ¿no? Ahora difícilmente veríamos o podríamos hacer una maqueta que abarcara no solo ya la Ciudad de México, sino buena parte de las ciudades de nuestro país. Y entonces preguntarnos quién decide, quién va a estar con este palo o esta pluma o no sé, este casco, pues grandes decisiones que en realidad nadie está tomando y no podemos esperar que nadie tome. Yo creo que lo primero de una maestría así sería entender eso, entender que no hay otro lugar que donde estamos ahorita en la pantalla, o que en el TEC, o que en el Centro para el Futuro de las Ciudades. O sea, no hay tanto más que las universidades y los centros de investigación y sobre todo cada quien en su escritorio poder aportar a estos debates que en realidad no existe como debate, por lo menos no ahora y no en nuestro país. Y bueno, sigo mostrando algunas de mis proyectos. Como repito, a veces se tratan de casas, a veces, como en esta ocasión, de una instalación que hice en una galería, primero en una galería en la Ciudad de México, la Galería Metropolitana de Arte, y después en la Galería IFA en Stuttgart, donde reproduje una vivienda tipo, la típica de desarrollador, vivienda mínima de escasos 40 metros cuadrados, 2 habitaciones. Eso es algo que construimos en México pues, millones de veces. Y en el momento en el que lo puedes mapear o lo puedes
hacer pues esta escala 1 a 1 con una de las habitaciones construidas, podemos entonces entender cuál es el modelo que se está reproduciendo y quiénes en realidad son los que están tomando las decisiones. En este caso, pues, el crecimiento disperso de la casa unifamiliar de desarrolladores en las periferias de la ciudad, y donde es posible ver ya a esta escala, pararte enfrente, abrir la puerta y ver que el tamaño estándar de habitación con un colchón, no sé si se llegue a ver ahí en el fondo, el colchón es tamaño estándar individual, es decir, una habitación que sabemos que normalmente tiene más de 1 o de 2 o de 3 hijos, no te permite ni siquiera abrir la puerta sin topar la puerta con el colchón antes de abrirla, porque son habitaciones que ni siquiera cabe el colchón estándar. Y eso es lo que se está construyendo, lo que se está vendiendo, lo que se está diseñando y a donde se está yendo el dinero público en la construcción de estas casas hechas por privados, donde el beneficio es claramente para unos y no casi nunca, ni para los que viven ahí, ni para los que no solo viven dentro de la vivienda, sino viven en esas ciudades. Entonces, reproducir esta vivienda en una galería significó pues, hacer visible estos pequeños errores que en el momento en el que se construyen por millones dejan de ser pequeños y acaban teniendo unas consecuencias enormes en el futuro de las urbes. Acá, por ejemplo, si uno está sentado en el comedor, ya no dejas que otra persona entre al baño. O si alguien en la cocina abre el refrigerador o abre el horno para cocinar, ya no puedes abrir la puerta y entrar o salir de la cocina. Entonces, a ese grado de mala planeación llegamos, tanto en lo mínimo, ¿no? En la célula particular, como pues ya a nivel macro, a nivel urbanismo. Entonces, pues la gran pregunta es, ¿qué hacen los arquitectos todo el día? ¿Y qué llevan haciendo los arquitectos pues desde hace 100 años, como en esta imagen? O hace cerca de 60, 80 años, por ejemplo, con la planeación del México moderno. Aquí vemos pues, a Mario Pani, uno de los urbanistas y arquitectos más importantes. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo en ciudades donde sabemos pues, que se siguen inundando, ¿no? Y que siempre echamos la culpa a los efectos naturales, ¿no? A los desastres naturales? El problema es que llovió mucho 3 días. El problema no es que los arquitectos no han pensado que es un lugar donde llueve comúnmente, ¿no? ¿Qué hacer con el tema del agua? Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 80% del agua de lluvia se va al drenaje. Entonces, todas estas preguntas y las cifras que mostraba Rubén al inicio, pues nos evidencian que no solo es necesaria esta maestría, sino es necesario salir también a la calle y ver qué va a pasar con estas cosas que alguien está poniendo y que alguien sí está pagando y alguien sí está diseñando y que después pues afectan a muchos más de los que en un inicio pensamos. Sobre todo porque ya no podemos pensar en esta mano del dios arquitecto, o en el caso de Le Corbusier, o en nuestra versión mexicana con Mario Pani. Ya no estamos dejando que una sola mano diseñe la vida de 3 millones de personas, como en el caso de la Villa Contemporánea de Le Corbusier. Eso difícilmente va a pasar ahora, pero el problema es que no está en manos de nadie, ¿no? Tampoco lo hemos resuelto. Entonces, sabemos los errores de los modelos pasados, pero tampoco tenemos las fórmulas todavía para el futuro. Pero lo que sí tenemos, y por eso me gusta hacer estos trabajos de investigación, tenemos unos extraordinarios ejemplos que en México y en el mundo nos pueden dar pues una clara idea de lo que sí ha funcionado y de lo que no ha funcionado, o de lo que sirve mejor y de lo que hace falta volver a pensar, volver a imaginar. En el caso específico de este libro que mostraba en pantalla, un estudio, una recopilación de 100 proyectos realizados en México sobre vivienda colectiva a lo largo de los últimos 100 años, y cómo entre más investigo sobre el tema de vivienda, más pues sale a relucir la sabiduría con la que se hicieron muchos de los proyectos de las vecindades tradicionales,
y cómo los arquitectos a principios del siglo pasado, es decir, justo hace casi 100 años, retoman algunas de estas virtudes de los conjuntos de vivienda y reinterpretan las vecindades tradicionales, pero mezclándolo con los nuevos conocimientos técnicos, las nuevas posibilidades constructivas, las nuevas necesidades urbanas, y todo esto pensado pues, para la realidad económica y moderna de entonces. Entonces, pues ver justo cuáles han sido los proyectos a los que vale la pena regresar, sobre todo, por ejemplo, como el conjunto Jardín de Serrano. Muchos de estos proyectos todavía existen, todavía se pueden visitar. Vale la pena pues, entenderlos, investigarlos, porque pues, han sido, es un poco como nuestra prueba y error, yo diría, de la arquitectura moderna en México, lo que nos puede enseñar y lo que todavía está ahí para volverlo a retomar, volverlo a entender, ¿no? Desde los primeros conjuntos de vivienda obrera mínima, o sea, cuando por primera vez en México los arquitectos se involucraron en las casas para las personas de recursos limitados, es decir, llevamos todavía casi menos de 100 años en los que los arquitectos en México han pensado el tema de vivienda mínima, y cómo muchas veces estos proyectos nacieron con cierta intención y algunos no se llegaron a ejecutar de esa manera. Este es un ejemplo que a mí me encanta porque es el primer ejemplo de vivienda pagada con recursos públicos para la clase trabajadora. Cuando se establece en la Constitución de 1917, después de la Revolución, se determina, y México fue uno de los primeros países, estábamos incluso antes todavía que la progresista República de Weimar, diciendo cada familia, cada persona tiene derecho a una vivienda digna. Y se pone en la Constitución de manera así precursora en el mundo. El problema es que no se construye, o sea, queda en la Constitución establecido a que tienen derecho a una vivienda digna, pero pasan 10 años y no llega a hacerse ningún proyecto de vivienda obrera de parte de los patronos, incluso de parte del gobierno. Y es precisamente un grupo de arquitectos, o sea, unos amigos, un gremio liderado por Carlos Obregón Santacilia, que exigen al gobierno a construir el primer conjunto, o sea, hacer valer lo que habían dicho con la Constitución después de la Revolución. Y hacen el primer concurso de vivienda obrera mínima, que es además muy interesante porque lo ganan todos los primeros premios, los gana un grupo de jóvenes de menos de 25 años, donde estaban pues, Juan Legarreta, estaba Juan O'Gorman, digamos que son los arquitectos que van a romper con las tradiciones, y el proyecto ganador, que es este de Juan Legarreta, contemplaba no solo la construcción de vivienda obrera, sino que además tenía locales comerciales para las casas, ¿no? Es algo que vemos siempre en los conjuntos que siguen reproduciéndose sin esta lógica de la casa productiva, de que las personas, pues donde viven también tienen que comprar cosas y también tienen que vender y también tienen que trabajar. Y entonces este conjunto contemplaba precursoramente eso, contemplaba también parques, zonas recreativas, espacios culturales, y obviamente luego pues, se construye solo una parte, se dejan de lado muchas de estas premisas que eran en realidad el manifiesto moderno, la revolución estaba aquí, ¿no? La revolución de México estaba en estas premisas. En la propuesta de O'Gorman, que es diseñó una propuesta para ese concurso y después siguió elaborando sobre el tema con la casa comunal, y donde planteaba también espacios de trabajo, y eso lo hicieron pues muchos arquitectos de la época. Algo que pensamos que es ahora exclusivo de la pandemia, que estamos otra vez trabajando en nuestra casa, pues resulta que es una necesidad milenaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo regresar a estos distintos ejemplos? Y paso ya muy, muy rápido porque me podría detener en cada uno de ellos, pero cómo la vivienda va conformando la ciudad precisamente a partir de esa serie de prioridades, ¿no? En este caso, el edificio Ermita, un edificio que, como ven en esta imagen, se crea precisamente al mismo tiempo que se están creando las calles, que se están haciendo un cine que es parte del conjunto,
un patio central que precisamente vincula la vivienda con el espacio colectivo. Entonces, estaban diseñando casas al mismo tiempo que estaban planeando por dónde iba a pasar el tranvía, el agua, la luz, ¿no? Digamos, no podemos separar eso. Y creo que lo interesante de una maestría como esta es precisamente pues entender que no se diseñan casas por un lado y ciudades por otro, o no hay alguien que vaya a planear temas de agua y de consumo energético y de transporte público o de vialidades separado de lo que está construyéndose también a nivel pues público, privado, que tiene que ver con dónde vive la gente, pero también pues dónde trabaja y cómo se cura y cómo llega y todo lo que entra y sale de una casa. Y bueno, estos son proyectos que a mí me sorprenden todavía. Por ejemplo, pues tiene más de 100 años y a mí todavía si alguien me dice que lo construyeron en Holanda ayer, pues todavía me la creo, ¿no? Y son, pues sí, obras en este caso, pues de Luis Barragán, con una doble altura, con espacios también de trabajo, en este caso la casa para artistas, de lugares que pudieran ser pues, más flexibles, o conjuntos como el CUPA de Mario Pani, donde la vivienda era parte de un programa educativo, de salud, donde se dejaba libre el 80% del terreno. Imagínense proponerle a un desarrollador hoy que deje el 80% libre del terreno y construya solo el 20% y haga pues, parques, albercas, una guardería, un centro de salud. Entonces, creo que bueno, nuestra pandemia hubiera sido otra si hubiéramos vivido en conjuntos que entienden pues, la relación incluso con la historia, no solo con la cultura o con el parquecito entendido como un salón de juegos que rentas o que reservas, sino como realmente una vida de las casas que sale hacia la ciudad o una vida urbana que entra hacia las casas. Y pues cómo se ha determinado el crecimiento de las ciudades precisamente a partir de estos conjuntos y cómo, por ejemplo, en este caso, el conjunto Belén de las Flores de Carlos Lazo plantea hacer el concepto que él llamó cuevas civilizadas, donde establece vivienda mínima, pero también otra vez vinculada a un centro social, a un espacio cultural, a un auditorio. Entonces, la noción de educar a las personas no es algo que solo pasa en la escuela o solo pasa en la pantalla, sino pues impacta el desarrollo de los proyectos de vivienda. Entonces, tenemos esta imagen que a mí bueno, se me hace fuertísima del proyecto de cuevas civilizadas, donde la casa se vuelve parte de la topografía. Y ejemplos muy distintos como este otro que ya toma el entendimiento de la arquitectura en base a nociones de prefabricación, ¿no? Cómo la casa puede ser más eficiente y cómo al hablar de casa también necesitamos hablar de muebles y tenemos que hablar de dónde hace la tarea un niño, de cuánta luz tienes, de cómo gastas menos en luz y no tienes aire acondicionado, pero sí tienes buena ventilación. Entonces, en estos proyectos de los años 50, que es para vivienda mínima, o sea, la imagen que vemos ahora es de muebles económicos, fabricados en serie, de los materiales más baratos, y sin embargo, pues, con una calidad enorme de entender la flexibilidad de la vivienda, por un lado, ¿no? Todos los estantes se pueden mover, se pueden ajustar, son espacios muy económicos con objetos y muebles accesibles para las personas que lo iban a habitar. Es decir, no diseñas una cosa que después no va con la otra o no diseñas casas donde no caben los muebles, ¿no? Como lo vimos ya en el espacio de la exposición, ¿no? Entonces, como no son cosas separadas, o sea, no hay un diseñador que se enfoca a hacer muebles y un arquitecto que se enfoca a hacer casas y un urbanista que se enfoca a hacer ciudades, sino que hay personas que están pensando en cómo vincular precisamente, pues como dicen, desde la casa a la taza o desde el cojín hasta el urbanismo, ¿no? Cómo esto pasa por nociones que tienen que ver con economía, con sustentabilidad, con política, ¿no? Entonces, incluso la manera en la que pensamos cómo se va a sentar alguien transmite una nueva forma de vida. O sea,
Es decir, con el diseño de un mueble, tú puedes proponer que las personas se van a acomodar de forma distinta en un espacio o se van a vestir de forma distinta. Entonces, entender esta como gran cadena de repercusiones que tienen que ver con el diseño y que van desde cómo vas a leer de forma cómoda o hacer tu tarea o trabajar, y eso cómo se manifiesta ya también, o sea, a nivel urbano, tanto con propuestas utópicas como esto de Juan José Díaz Infante, ¿no? De cómo íbamos a habitar la luna, pero que todavía hoy pasan, o sea, todavía está hoy Foster diseñando casas para imprimirse en 3D en Marte, ¿no? Entonces, estas visiones utópicas de los 60s, en realidad no, tampoco están tan lejos, y esa exploración material, técnica, constructiva que vivimos con esta primera prefabricación de casas en México, como también pues se han utilizado en conjuntos de otras escalas, ¿no? Y cómo estos conjuntos pues, se han hecho a veces pensando más en la vida de las personas, en la comunicación que hay entre paisaje, vivienda o entre vida social y casa, ¿no? ¿Dónde están pues, las mamás que tienen que trabajar y que tienen que cuidar a estos niños? ¿Dónde están los señores que tienen que salir y regresar del trabajo y en promedio pasan al día más de 3 horas en coche, o bueno, moviéndose, desplazándose, y al que destinamos como país más del 30% de nuestros ingresos, ¿no? Entonces, o sea, no, nadie puede estar diseñando este proyecto sin pensar en eso. Creo que esa es la oportunidad de plantear una maestría que abarque esta amplitud de temas y que tienen que ver a veces sí con arquitecturas nuevas, pero a veces con intervenciones en proyectos pues, históricos o existentes en sitios con preexistencias y entender también la historia a partir justo de los parteaguas, ¿no? Como un terremoto, el del 85 o después en 2017, aunque a otra escala, pues modifica no solo temas de diseño, sino de normativa, de prioridades, y cómo pues se ha ido conformando, bueno, paso ya rápido porque si no, no voy a llegar al nuevo libro que es donde queríamos empezar, pero bueno, de una recopilación pues, extensa de estos proyectos y de sus consecuencias, que se desarrolla también en un libro que salió también hace unos meses, que publica Actar, y hablo un poco de esto mismo, ¿no? Estructuras compartidas, espacios privados, esa relación de lo que existe entre lo que es de uno y lo que es de todos. Y otra vez, ¿no? La relación entre la casa, pero entendiéndola a nivel urbano, ¿no? Cómo se han ido creciendo las ciudades, cómo se han ido desarrollando nuestros entornos a partir muchas veces de esta pieza fundamental que es la casa. Y entonces, cómo va determinando la configuración de las ciudades, nuestras densidades, nuestras alturas, son incluso ya las iconografías o las imágenes que tenemos de las ciudades, muchas veces se dan a partir de estas grandes máquinas colectivas de habitar. Y este libro para mí lo resume muy bien esta imagen, que es precisamente del terremoto de 2017, donde podemos pues, casi adivinar la vida de las personas que han quedado pues, sin casa y sin vida, ¿no? Podemos adivinar casi las edades o a qué se dedicaban. Ahí vemos en la parte de arriba un portaplanos, los zapatos para la siguiente fiesta. Y entonces cómo pues la repercusión y la responsabilidad de diseñar mundos propios que en realidad son mundos para los demás, ¿no? ¿Qué pasa ya más allá de lo que es mi casa o tu casa o el diseño de un arquitecto o de otro arquitecto, sino qué pasa en realidad en el espacio físico, qué pasa en realidad en nuestras ciudades? Y otra vez, pensando en que no podemos seguir diciendo que es un problema de los efectos naturales o de los políticos o de la economía,
sino pues que ha sido el ser humano dándole la espalda precisamente a los efectos naturales que sabemos que pasan, ¿no? O sea, cómo diseñas en una ciudad que tiembla, que se inunda, que se mueve, que tiene cierta configuración social, económica. Entonces, pues tratando de entender todas estas realidades. Y ahora ya llegando al libro que hizo mención Roberto, que es yo diría que es el trabajo al que más tiempo le he dedicado en mi vida. Es un libro pensado para no arquitectos y para arquitectos, es decir, lo más destilado posible. Casi, a diferencia de los otros, casi no hay planos, no hay estas comparativas que hago en el primer libro de mostrar todas las plantas a la misma escala, que es lo que te permite pues entender los éxitos o fracasos en las distribuciones, o la buena y la mala luz, o la buena y la mala ventilación, sino que aquí hago un análisis de la vivienda ya no mexicana, sino ya mundial. Son 200 años de historia, que es lo que yo defino como el análisis de la vivienda moderna, pensando en que podemos marcar la época de la revolución industrial como la creación de las ciudades modernas, la creación de la vivienda moderna. ¿Y qué supuestos nos llevó esta modernización? ¿No? Cuando pasan tres cosas en ese momento. La primera es que la casa se separa del trabajo, ¿no? Con la invención de las fábricas, de las oficinas, de la escisión que se hace entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? De pronto queda la idea de que la casa moderna va a estar desligada de la producción, va a separarse del trabajo. Esa es como una de las primeras grandes ficciones de la modernización de la vivienda. La segunda es que la vivienda moderna va a ser para la familia moderna, y la familia moderna va a ser la familia nuclear, compuesta prioritariamente para un papá, una mamá y unos hijos. Y que sabemos que también esta es como otra gran ficción, que sabemos que hay relaciones mucho más variadas, mucho más complejas en la configuración familiar, y que también hay otras formas de convivencia no basadas en lazos sanguíneos, o sea, otras definiciones de familia. Y luego el tercer también supuesto o gran paradigma de la vivienda, que tiene que ver también con qué pasa con la casa en el momento en el que se entiende la casa como una mercancía y una especie de objeto de propiedad privada que va a entenderse cada vez más, y esto lo vemos con las políticas neoliberales cada vez acentuándose más y más, que la casa ya no va a ser un derecho, como alguna vez fue, ¿no? Como lo mencionaba con el tema de la revolución, ya no va a ser un derecho, sino va a ser una mercancía, va a ser un objeto, va a ser una cosa que rige el mercado y que aumenta su valor idealmente, pero que la ganancia no es necesariamente para el que la habita, y que se dan todos estos procesos de inaccesibilidad a la vivienda precisamente en el momento en el que se vuelve una mercancía. Es decir, si la intención fuera hacer que todas las personas tuvieran acceso a la vivienda, habría otras políticas, como en algunos momentos ha habido y como existen propuestas que este libro recoge, de cómo hacer que más personas vivan mejor, ¿no? Entonces, y tiene que ver con cambiar la noción pues de que la vivienda se rija por un mercado libre. Y eso lo están entendiendo muy bien en ciudades en Europa, en diferentes partes del mundo, con la creación de cooperativas, lo que antes podría haber sido pues, modelos más comunitarios, donde se están estableciendo topes de a cuánto puedes vender una vivienda, o qué ciudades tienen controlado la vivienda simplemente por una lógica de mercado, y cuáles otros países o ciudades otorgan no ya créditos, sino la posibilidad de marcar topes en las viviendas para que los jóvenes puedan tener acceso a ellos, para que los viejos retirados no les quiten su casa, para que puedas trabajar en el lugar donde vives, o sea, que pueda haber una noción
más vinculada a la productividad en casa y al acceso a vivienda para diferentes estratos sociales. Por ejemplo, no sé, en Suiza, cuando un desarrollador quiere hacer una vivienda, ha habido casos recientes, por ejemplo, que se juntan diferentes cooperativas, diferentes arquitectos, diferentes partes de la sociedad y desarrollan un conjunto donde hay acceso a transporte público. O sea, puede ser un edificio de vivienda que tiene una parada de metro o de camión, que tiene un parque público, que tiene viviendas destinadas, por ejemplo, a discapacitados. Entonces dicen, el 10% lo vamos a dejar a discapacitados o a gente sin casa y el 30% lo vamos a dejar. Entonces van haciendo una especie de programa de la vivienda. Por eso a mí me gusta entender el trabajo de los arquitectos y es algo que lo van a ver todo el día en la maestría, que el trabajo de los arquitectos no está solo en diseñar las casas o diseñar los edificios, sino en diseñar los programas de esas casas, ¿no? Cómo puedes tener no solo ya usos mixtos, sino sí todo este complejo programa de préstamos, de concesiones. En estos edificios que comento, por ejemplo, forzosamente dicen va a haber un espacio comunitario y lo va a poder usar quien sea, aunque no vivan en este edificio. Entonces se vuelve la galería, digamos, del barrio y es una galería gratis, o sea, que alguien postula un programa curatorial y se utiliza ese espacio. O tiene un huerto urbano y se usa de forma, o sea, ¿sabes? También diseñas los programas, diseñas las economías, o sea, las estructuras económicas para hacer esos proyectos viables. Entonces, este libro está lleno de esos ejemplos a lo largo de la historia. Retomo precisamente en base a estas tres nociones o estos tres errores de cómo se ha concebido la vivienda. Voy en orden más o menos cronológico, aunque obviamente siempre hay traslapes, pero voy hablando de los ejemplos que me parecen más importantes para abrir pues, nuevas posibilidades para la vivienda, ¿no? Entender la casa de una forma más completa, más rica, más amplia. Y lo hago a partir de 5 temas, que eso no sé si quieran, igual ya pasamos a las preguntas, pero son 5 capítulos que para mí engloban las prioridades de las casas, casi que si dijéramos, ¿cómo te gustaría que fuera una casa? O qué tiene que tener una casa para ser atractivo, ser útil. Para mí se engloban en 5 prioridades y cada una de estas palabras es un capítulo. El primero es libertad, ¿no? Es precisamente donde nace la noción de la casa como derecho, ¿no? de hacer casas para que tú pudieras ser dueño de tu casa, ser libre, no tener que depender la persona para la que trabajas que te diera hospedaje. Y con esa idea de la casa como espacio de libertad, nace todo un movimiento a favor de casas que no esclavicen a nadie, no solo ya al que tenía que pagar por la casa o vivir en ella, sino también a quien limpia la casa, cuida la casa y pasa su vida entera en la casa. Entonces, el primer gran concepto es el de libertad. El segundo gran concepto es el de eficiencia, que para mí pues, también engloba tanto esa palabra, ¿no? Es decir, cómo haces casas más baratas, más eficientes, de forma más rápida. Y en este capítulo pues entra todo el impulso que tuvo la arquitectura funcional a principios del siglo XX, donde precisamente todas las energías se volcaron a hacer casas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cómo hacer pues, casas más baratas cuando la gente no tenía casa, no tenía dinero, no había recursos y no tenían salud, ¿no? Muchas casas pues, para habitantes discapacitados, para lugares que habían quedado realmente destruidos. Entonces surge todo un movimiento a favor pues, de la casa eficiente, la casa accesible, ¿no? La casa máquina, digamos. Luego el tercer capítulo, el tercer gran tema, si el primero es libertad, el segundo es eficiencia, el tercero es bienestar, o sea, cómo vivimos mejor, de forma más cómoda, de forma pues más placentera, más divertida. Y esto ya es más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente se dan cuenta el mundo que ya no podía controlar el desenlace del futuro de
de la humanidad, ¿no? Que un simple botón podía destruir una ciudad entera, ¿no? Las consecuencias nucleares, Nagasaki, Hiroshima, donde la idea de progreso lineal se derrumba y entonces la casa se vuelve este universo, el único lugar donde podías garantizar tu supervivencia, ¿no? Entonces, casas que produzcan bienestar. Luego, el 4 tema, identidad, que creo que también ese es un tema clave para la casa. Cómo te apropias de la casa, cómo tu personalidad se refleja en la casa, cómo te construyes a partir también tú mismo del lugar donde habitas. Y el 5.º tema y el último es coexistencia, cómo diseñar pensando precisamente en esta interrelación entre la casa y el mundo y la coexistencia entre personas, entre recursos, con el territorio. Y entonces a partir de estos 5 temas, y a mí me encantaría oír si a alguien se le ocurre alguna palabra de alguna casa que queramos que nos cabe en estos 5, ¿no? Porque si a mí me dices, bueno, la creación de casas higiénicas, pues sí, en eficiencia, o de baratas, en eficiencia, de casas cómodas, pues en bienestar, o de tema de salud, ¿no? De higiene. O sea, para mí, que estas 5 palabras engloban la totalidad, según yo, de las prioridades en torno a los modos de habitar, pero me encantaría saber si me equivoco y ver qué otras palabras debí de haber incluido. Pero bueno, yo a partir de estos 5 temas organizo pues este recorrido de 200 años y enfocándolo en proyectos de arquitectos pues, que todos conocen, pero también de ingenieros, de filósofos, de artistas, de amas de casa, o sea, tratando como de ir no solo al proyecto en específico de un determinado edificio, sino pues otra vez cómo vivía el arquitecto que diseñó ese proyecto o cómo cambió a lo largo de su vida sus prioridades precisamente a partir pues, del aprendizaje de haber hecho determinados proyectos y cómo se van pues, cruzando diferentes referencias, como esta de Charles Fourier, que dice vamos a hacer comunidades libres, esto ya 1800, mediados más o menos de 1800, toda esta lógica para generar comunidades libres de otra forma, ¿no? Con otros formatos de convivencia y cómo eso genera la idea del palacio social, que retoma las ideas de Fourier y que son espacios vinculados también al trabajo, vinculados a la creación pues de estas nociones de urbanismo moderno con el Garden City. Entonces, no voy a seguir porque pues, las referencias son infinitas y para eso está el libro. Pero bueno, abarca, como dije, desde Le Corbusier hasta pues, una ama de casa que se pone a contar el número de pasos que le toma hacer un pastel y dice, en lugar de diario hacer 242 pasos para cocinar un huevo o un pastel, pues como si reordeno la cocina, si rediseño la cocina y modifico las alturas de los estantes y la proximidad entre un lavabo y una estufa, modifico el tiempo que tengo libre o la salud, o sabes, temas que van desde posturas hasta temas de salud, de economía, ¿no? Como en lugar de preparar al año 1,200 alimentos cada una persona de un departamento, cómo se pueden pensar en cocinas colectivas y hacer eso más eficiente. Y todo esto pues yéndonos hasta hoy, o sea, el libro termina en proyectos que ahorita se están acabando de construir y que hacen precisamente pues esas mismas preguntas, ¿qué estamos dispuestos de compartir? ¿Qué tanta privacidad necesitamos? ¿Qué quiere decir tener privacidad? Y bueno, hay ejemplos en todas partes del mundo, pero pues te hacen pensar, por ejemplo, qué tan eficiente es que haya un edificio, imagínense, de, no sé, 100 departamentos y que tengamos 100 aspiradoras o 100 máquinas de lavar, o sea, 100 lavadoras, 100 secadoras. Entonces, cuando uno empieza a ver ya la dimensión como un poco más global, y eso es lo que
pues la maestría pretende, ¿no? Tener como esta especie de ojo de pájaro, una perspectiva más amplia a lo largo del tiempo, a lo largo pues, de los ejemplos que tenemos disponibles, y entonces cuestionar cómo podemos hacer que eso sea distinto y de qué ejemplos nos servimos del pasado y de cambiar el futuro precisamente para pues, terminar con estos absurdos. Entonces, es un libro que nace justamente de preguntarnos pues, en relación a algún absurdo o alguna incomodidad de la vida cotidiana. Y pues cedo la palabra, me parece, no sé si es Alfredo o cómo seguimos en la etapa de preguntas. Así es, Fernanda. Fernanda, pues muchísimas gracias. Ha sido muy rica tu charla, totalmente agradecido. Se quedaron cortas las presentaciones de Rubén y Roberto frente a lo entusiasmado que termina uno con lo que tú dices, y no entusiasmo por el estado de la vivienda, sino por los retos que tenemos y los caminos que hay para encontrarlos. Incluso ahorita hay varias preguntas que te voy a ir compartiendo, Fernanda, voy organizando aquí. Yo tenía algunas, pero ya me ganaron las de nuestros amigos del público, así es que me voy a dedicar a ellos, más bien agradeciéndoles el tiempo que se dan para estar aquí con nosotros, y la mayoría seguramente pues son preguntas, pero también son ganas de seguir escuchando tus miradas profundas sobre temas que son tremendamente complejos y profundos. Comenzaría por, hay dos o tres que tienen que ver, y yo también me quedé con eso, me parece muy rico, decías que decía por ahí Blanca Aguilar, mencionaste que la vivienda con derecho ya no será. Entonces, ¿qué sí será? ¿O en qué ámbito lo dices? Y yo esto lo acomodaría, el tema del derecho a la vivienda, con esta historia que haces, ¿no? De la Revolución Mexicana, ¿no? Que es muy avanzada para poder plantear el derecho a la vivienda, y pasan 10 años y no ocurría nada, y de repente empieza el proyecto que nos muestras. Y de alguna manera lo que tú planteabas para completar esta pregunta que hace Blanca es hasta dónde el hecho, y tú lo muestras en las fotos, que el tema de la vivienda haya estado tan en manos, y hablando un poquito de género de hombres, ¿no? Haya hecho que no entendiéramos el reto, ¿no? De lo que significaba el elemento construido que más ha abarcado territorio en el mundo, ¿no? De lo que ha hecho el hombre. El 70% de nuestras ciudades hay viviendas cuando hace 20 años era el 60%, es decir, hemos construido más vivienda que ciudad, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado con el derecho? Esa es una pregunta que hace Blanca, el derecho a la ciudad. ¿Cómo contemplas esta pérdida de derecho y el futuro que hay hacia ahí? Oh, pues, buenísima pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta, pero sí me llama la atención precisamente en épocas donde la sociedad se encargaba de que lo primero y lo más importante era tener casa. O sea, creo que si algo aprendimos desde que éramos pues en la prehistoria, ¿no? Es a cubrirte. O sea, lo primero que ha necesitado el hombre es un techo. Y la arquitectura empieza así, o sea, empieza como techo, empieza como un lugar para protegerte, que puede ser desde una cueva hasta una sombra de un árbol, hasta el techo mínimo. Y ahí empieza la arquitectura con la cabaña primitiva, etcétera, o sea, este mito de los inicios de la arquitectura, pero empieza como cobijo, o sea, al final lo que es la arquitectura es el elemento que media entre un cuerpo y el mundo, ¿no? O sea, es lo que nos protege. Pero al mismo tiempo que tiene esta capacidad de proteger, de cubrir, también tiene la de dividir. Es decir, la arquitectura puede ser un espacio que conecta y que te vincula con lo que hay afuera, o puede ser un lugar que te divide y te separa de lo que hay afuera. Y precisamente el libro aborda esta noción de pues, todas las sociedades a lo largo de toda la historia han decidido precisamente a quién y a qué dejan fuera, ¿no? O sea, de qué te quieres aislar, de qué te quieres proteger, qué vas a dejar, digamos, del otro lado del muro y qué vas a traer adentro, ¿no? O sea, esta relación entre el interior y el exterior. Y yo creo que precisamente cuestionándonos esos límites, borrando, o intentando ampliar más el espacio que hay entre lo público y lo privado, o sea, haciendo menos, pues, divisiones menos violentas, divisiones menos injustas, divisiones menos tajantes entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, porque
digo, ahorita podríamos preguntarnos ¿a qué le tienes más miedo? ¿Al que queda afuera o a lo que está dentro, ¿no? O sea, siento que puede ser como muy interesante cuestionar si es nosotros los que tenemos que protegernos de la intemperie, digamos, del exterior, o más bien la casa debe de proteger al planeta. O sea, ahora el papel de la casa es no lastimar al planeta, y es precisamente pues al revés que lo que se había entendido históricamente o en milenios, ¿no? Entonces, si a mí me gusta esa pregunta, ¿somos nosotros los que tenemos que protegernos del mundo, del planeta, o es más bien tenemos que proteger nosotros al mundo? Y hago, bueno, toda esta como pues, introducción precisamente hablando de ese tema, y precisamente el primer capítulo es de libertad, o sea, la casa como derecho, que ha pasado ahora a convertirse en la casa como mercancía, y entonces pues cada vez dejamos más cosas fuera y a más personas fuera, y hay menos posibilidad de que alguien tenga una casa y tenga un espacio seguro y tenga un espacio donde se sienta protegido, que tendría que ser pues la intención originaria del ser humano. O sea, serían el elemento primordial de cualquier ser humano, de cualquier sociedad. Entonces, pues sí, yo celebro a los países, las universidades, los gobiernos que se dedican precisamente a volcarse al tema de que la vivienda sea accesible y sea para todos. Entonces, y justo que no lastime al planeta, ¿no? O sea, ¿cómo consigues las dos cosas? Proteger al que está dentro y proteger lo que queda afuera. O sea, probablemente en ese sentido, Fernanda, y quizás en el tono de varias de las preguntas, es que ahora el derecho a la vivienda va a estar mucho más cercano al derecho a la ciudad, ¿no? Y la responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Es decir, preguntan aquí, por ejemplo, Francisco, ¿qué sucede hacia el exterior? ¿Cuál es el rol del arquitecto en la mejora de nuestros espacios públicos, especialmente la calle? Es decir, varios, ¿qué futuro tiene la vivienda social que está construida a la periferia? Es decir, la relación entre la vivienda, la ciudad y el espacio público se convertirá en algo mucho más definitorio, ¿no? En esta nueva etapa. Por ahí Germán Tirado dice, de una gestión sistémica que es necesario accionar para producir una inercia que nos lleve a replicar modelos como los mencionados de la vivienda social. Perdón que te lea varios, Fernanda, de una vez, pero es que hay muchos y para alcanzar, tú agarras algunos temas entre ellos, ¿no? Por ahí pregunta Wendy Jacobo cómo articular las posibilidades de vivienda y coexistencia social y colectiva que mencionas, ¿no? En cuanto a economía, sociedad, con nuestra burocracia administrativa, normativa, ¿no? Bueno, hay un poquito la relación entre vivienda, espacio público, ciudad, sociedad, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Hago un corte ahí si quieres, Fernanda, mientras voy viendo otras. Muy bien, sí. Bueno, a mí algo que me llama mucho la atención es que en México somos uno de los países con más carencia de vivienda, ¿no? O sea, y al mismo tiempo somos uno de los países con más vivienda abandonada. Entonces, ¿cómo te explicas que haya millones de casas abandonadas? Son cerca de 5 millones, dicen, y millones de personas que no tienen casa. Y esa parte, para mí, solo se explica, estas incongruencias solo se explican precisamente a partir de la poca injerencia que tenemos los arquitectos en la configuración de ciudades, lo mucho que respetamos a políticos que no saben del tema y que son los que acaban tomando las decisiones y entran y salen en periodos demasiado cortos como para que sean los que estén encargados de cómo vivimos. Y entonces cuando ves pues, estos datos, ¿no? Que no hacen ningún sentido, y ves precisamente cómo sí hay, pues, ahora sí que personas más involucradas en cambiar esto y en mejorarlo, y los ejemplos del libro a mí me encantan porque no, en ningún momento es una gran institución y muchísimo dinero y un político que hace estos cambios, estos parteaguas, estas mejoras, sino que es un joven arquitecto que decide dedicar su vida a pensar, digo, en este caso, porque estoy en la imagen de Jean Prouvé, pero antes estaba en la de Fuller, que digo, ni siquiera eran arquitectos. Fuller un autodidacta, Jean Prouvé un ingeniero, y dedican su vida a pensar cómo hacer la casa más rápida, más barata, con menos impacto en el territorio. Fuller con unas nociones de ecología que todavía hoy son avanzadas,
Por ejemplo, su vida comienza no estudiando arquitectura, bueno, porque se sale y no aguanta nada, pero con la muerte de su hija de 3 años, que no, él se siente culpable porque no logró protegerla de infecciones, ¿no? Y algo que podría hace unos años parecernos de otra época, ahora pues el tema de cómo proteges, cómo tú mismo, ¿no? Te proteges de infecciones en un mundo donde pues en el caso de Fuller, con una economía pues muy precaria, y eso le hace cambiar. Primero piensa suicidarse, ¿no? Tiene cerca 30 años, lo primero que piensa es suicidarse, y termina pues durante más de 87 años de vida, termina dedicándose todo el tiempo a cómo mejorar la vivienda, a cómo hacer casas precisamente donde no entraran ni un gramo de polvo, donde pudieran limpiarse solas, donde le pudieran alcanzar a alguien que no era dueño de ningún terreno, ¿no? Prouvé también piensa en cómo hacer una casa que casi que te la armaras en 2 días, sin ningún tipo pues, de especialista, ¿no? De gran gasto, de nada, o sea, cómo dar una casa a todo el mundo. Y son casas que todavía sorprenden hoy por su utilidad y por su gran innovación. Y todo el libro está lleno de ejemplos precisamente de personas que pudieron entender la casa a su manera, ¿no? Y que al cambiar su propia forma de habitar, empezaron a cambiar la historia de la arquitectura, la historia del urbanismo, pero que es algo que empieza como desde algo muy, muy pequeño, como lo que vemos aquí, cómo ventilas de mejor forma, cómo no lastimas el terreno, cómo haces que los materiales con los que construyes la casa lo pueda cargar 2 personas y se pueda montar en unas cuantas horas. Y de eso me voy a ejemplos como totalmente utópicos, como estos de Yonah Friedman. O sea, a lo que voy es abarco diferentes escalas, y como decía desde el principio, una que tiene que ver nada más con cómo pones el lavabo de la cocina de manera más práctica, hasta cómo reinventas una ciudad, aquí con esta imagen de Friedman, con conceptos que, por ejemplo, no sé, de Airbnb y de tecnologías y economías de compartir, pues ya estaban en estos proyectos de hace más de 50 años y unos de hace más de 100. Entonces, cómo precisamente a partir de estas pequeñas vueltas de tuerca se van haciendo los grandes cambios. Entonces, siento que justo en la medida en la que no pensemos que va a venir de la política, no pensemos que va a ser la gran revolución doméstica, sino más bien el pequeño cambio en repensar una casa que hace un efecto dominó y que permite, por ejemplo, en este proyecto a mí me encanta de Neve Brown en Londres, donde otra vez es vivienda mínima, pero que tiene que ver con infraestructura, con un tren que pasa y genera una especie de montaña donde no hay montaña, pero es para darle la espalda a esta infraestructura ruidosa, a cómo también convives con el coche. Entonces ahí toda la parte de atrás, digamos, es para esconder a los coches, y las casas generan pequeñas terrazas, balcones, están llenas de luz, tienen como una noción muy, muy práctica de la vida cotidiana, de lo que necesitas, de lo que quieres para sentirte en casa, ahora sí, y que eso pues llegue a más personas. Entonces, y digo, los ejemplos no me detengo mucho porque si no aquí me quedo, pero podría, no sé, de Habitat 67, que fue también un prototipo pues, básico que se repite, y simplemente por acomodarlo de forma distinta se van configurando viviendas que pueden crecer, que puedes tener 4 habitaciones o una, sales a un jardín, tienes una terraza. Entonces, ¿cómo dotas a más personas de mejor luz, de mejor sol? Y es algo pues, que se han investigado desde hace años, yo diría que toda la vida, o sea, incluso escuelas, pre-arquitectura, pre-títulos, pues ha habido este interés de cómo vivir mejor. Y cuando te encuentras con proyectos como este, que dices, ¿cómo
lo lograron, tener un centro social con jardines, con metro, con teatro, con museo, y no les costó más. O sea, no cuesta más, es más, sale más caro lo que hemos hecho, la forma en la que hemos construido en México, estos desarrollos periféricos insostenibles han sido lamentables, no solo para Nuri, nos vemos. territorial, sino Igualmente. de cara. Perdón, Fernanda. No, perdón. Y me encanta a mí una referencia de un dibujo que hace Le Corbusier como en los años 20, hace casi 100 años, donde dibuja una casita sola, ¿no? Con el jardín, otra casita con jardín, otra casita con jardín, y va sumando así las casitas, y después dibuja toda la trayectoria de tuberías, de drenaje, de calles, y luego pone ese mismo número de casas apiladas y hace como todo este discurso a favor de la densificación, y entonces pone, pues nada más es una misma tubería que baja y se conecta de forma muy eficiente, no tiene que haber pues grandes desarrollos de vialidades, y propone pues toda esta noción de la casa eficiente al volverla la casa vertical, ¿no? La casa máquina, la máquina de habitar. Y creo que nos ha tocado, llevamos pues más de 100 años con esta idea de que la casa moderna es este edificio de vivienda compacto, rodeado de jardines, pero que dentro de esa lógica de densificación, que es algo que hemos tratado de hacer en México precisamente a partir del proyecto fallido de la vivienda periférica desarrollada masivamente en serie, pensamos ahora que hacer edificios más altos va a ser mejor. Y no estamos pensando en que no solo se debe de densificar la vivienda, sino densificar también los usos, densificar los servicios, ¿no? No puedes simplemente dar más permisos para que más personas construyan más alto o más apretado, sino tienes también que densificar pues, las redes de agua, de transporte público, de espacio público, de drenaje, y es algo otra vez que no está pasando porque está desconectados a lo que un político establece en una normativa, lo que los arquitectos dibujan en una pantalla, y falta establecer precisamente pues estos lazos entre recursos, desechos, casas, personas, transporte, etc. Gracias, Fernanda. Clarísima la lectura y los ejemplos en un ejercicio que además es probable, tú hacías la referencia a Estados Unidos con el porcentaje de viviendas en las que participan los arquitectos y esta exposición del 99% que no tiene acceso. Probablemente en México sería más del 99%, ¿verdad? Y si queremos ver aquellos ejemplos que sean extraordinarios y que puedan ser referentes en muchas ciudades, va a ser muy difícil encontrarlos. Por aquí María José Villarreal para última serie de preguntas, quizás Fernanda, aunque sigue por aquí todo el mundo muy interesado, con muchas dudas, pero algunos comentarios que te leo. Dice María José Villarreal, ¿cómo podemos abordar el tema de la coexistencia entre la casa-calle cuando las personas optan por encerrarse cada vez más en fraccionamientos por inseguridad, cerrándose cada vez más a la ciudad? Gabriela Córdoba dice, Javier Montéis propone un modelo de vivienda, la casa-calle, y propone que la calle puede urbanizarse para ser una habitación de la casa. De hecho, propone una habitación comunitaria, que en otras palabras es la calle, una mezcla entre lo privado y lo público, ¿no? Y bueno, esto tendría mucho que ver también, si es que en ese mismo orden de ideas, la pandemia, además de que nos llevó a revalorar o por lo menos remirar algunas reglas o normas de convivencia bajo la lógica de la salud pública, probablemente la permanencia más tiempo de lo habitual en la casa, que ahora es casa-trabajo, en uno de tus planteamientos, ¿no?, que haces en la revisión de los tres ideas fallidas, ¿no?, de la casa, y también con un espacio público que hoy lo entendemos y lo valoramos cuando no pudimos acceder a él, podría cambiar también esa relación en la casa-calle de una manera en que incluso los hábitos y la cultura pudieran ser distintas, como ha pasado con otros hábitos. Completamente, sí, no lo pudiste haber puesto mejor, y me encanta en ese sentido el trabajo de Montéis, porque pues, se detiene precisamente en las cosas más básicas y más necesarias y que a veces olvidamos, que es
un jardín, una esquina, una banca, una calle, o sea, sentirte parte de algo aún que estés en tu cama, ¿no? Y creo que precisamente esa relación de lo que pasa entre una cama y una banqueta, ¿no? Entre tus sábanas y la basura o entre un coche, o sea, un poco lo que hemos malentendido como dos mundos y creo que ese es parte del error, entender como la esfera de lo privado es una historia, la esfera de lo público es otra, ¿no? Mi casa es una historia, el mundo de afuera. Y si seguimos hablando de eso, del mundo de adentro, el mundo de afuera, el mundo de los que pueden comprar una casa, el mundo de los que no, pues van a seguir fragmentándose y haciéndose estas divisiones cada vez más insalvables, que son lo que ocurren con estos gated communities que mencionabas en un inicio, ¿no? Ciudades pues completamente guetos más que ciudades, y donde deja de existir la banqueta como tal, la vida, ¿no? O sea, la vida de la calle ya no es parte de la vida, porque en realidad no son dos vidas, o sea, no pueden ser la vida de adentro, la de afuera, la vida del reposo, digamos, y la vida dinámica del exterior. Creo que cada vez queda más claro que no hay dos vidas, o sea, no hay el lugar donde trabajas y el lugar donde llegas. O sea, probablemente sí hubo muchos años donde la casa se podía contemplar como este espacio dormitorio y por eso también se fragmentaron, se zonificaron las ciudades y era el lugar al que ibas a dormir. Pero la vida no puede estar fragmentada, no es a donde duermes y donde trabajas, o donde te ríes y donde lloras, o donde descansas. Pues al final de cuentas, pues todo parte de uno, no es donde recibes cosas y donde las tiras, o donde, o sea, creo que las tenemos que entender estas relaciones de una forma mucho más realista y más diversa, donde es una frase, el libro de hecho tiene cada uno de los apartados, estos 5 capítulos se conforman en 23 pequeñas historias y cada una de estas 23 historias inicia con una cita de un arquitecto, y hay una que me encanta de Lina Bobardi que dice que cuando estamos hablando de la casa, obviamente estamos hablando de escuelas, estamos hablando de comercios, estamos hablando de trabajo. Entonces, si la noción de casa-calle pues es una sola, ¿no? No puede ser la casa y la calle, o la vida y la noche, o el trabajo y la familia y los amigos, pues es una sola, ¿no? Y entendiendo eso, y creo que esta imagen lo refleja de una forma increíble, que es el mismo ejemplo del Barbican en Londres. Difícilmente alguien puede decir aquí, pues, dónde duermes y dónde convives y qué es público y qué tuviste que haber pagado para entrar y qué es, o sea, al final es todo un centro, y en ese centro de vida llegas del metro y hay una banca y comes y saludas y hablas y también trabajas y también descansas, pero puedes hacerlo afuera y adentro, ¿sabes? Perdón, apagué el micrófono. Fernanda, para terminar, quiero hacerte una pregunta más y unas preguntas que te hacen aquí para ir cerrando en tiempo y forma, en atención a todos los participantes y a ti sobre todo. Una es Tamara, dice, en este libro que se ve fantástico, parece que el énfasis es sobre la arquitectura en el último siglo aproximadamente. Los aprendizajes de la arquitectura endémica, indígena y tradicional quedarían dentro de las 5 categorías que explicas en el libro, o podría haber una sexta categoría de tradición. Y eso para cerrar, me parece las clásicas preguntas, ¿no?, inspiradoras, ¿no? Que una dice Irving, dice, ¿qué consejos a nosotros los estudiantes nos darías? A los estudiantes de arquitectura nos compartirías. Y Diana Reynosa dice, hola, ¿y qué consejo nos darías a los arquitectos para persuadir a los desarrolladores de permitirnos dignificar la vivienda social? ¿No? Nada fácil las preguntas de cierre. Y bueno, y esta otra que te habla sobre la categoría de la tradición. Oh, buenísimas todas los comentarios, muchas gracias. Y sí, me encantaría, digo, el sexto tema podría ser tradición. Creo que de alguna manera se engloba en el de identidad. No, lamentablemente no abordo en el libro, y creo que es una gran idea, temas justo de arquitecturas pues más locales o más indígenas,
pero se hace a partir un poco precisamente de entender pues, temas de autoconstrucción, de identidad, o sea, todo un movimiento que se dio con la noción de arquitectura de no arquitectos, ¿no? De Bernard Rudovsky, con la exposición homónima en el MoMA, donde pues empiezan a ver la arquitectura vernácula con otros ojos. Pero sí, probablemente hay todavía que llevar esos ojos a muchos más rincones y a muchas más historias que nos han quedado por revisar. Y bueno, en relación al consejo, cómo modificar pues, la percepción o la vida de los desarrolladores o las prioridades de los desarrolladores, creo que tiene que ver con que siempre estamos otra vez hablando como de equipos. Los arquitectos quieren una cosa, los clientes quieren otra, los desarrolladores otra, los políticos otra, y siempre hay alguien que es el malo de la película. Cuando nos toca a nosotros hablar de los otros son los malos. Cuando los otros hablan de los arquitectos, pues también acabamos muy mal parados. Y creo que justo es un poco entender las cosas de manera un poco más amplias, de unos intereses más de mayor beneficio para más personas, no nada más ni de cara a la arquitectura como esta pieza formal, ni de cara a los desarrolladores como los malos de la película o a los políticos, porque al final estamos todos dentro y cualquiera puede ser, o sea, podríamos involucrarnos más como desarrolladores, como políticos, como agentes que cambien la normativa, o sea, más que echar culpas y pensar que tenemos que cambiar a alguien, yo creo que más bien tenemos que cambiar a nosotros, cómo trabajamos nosotros. Y precisamente ofreciendo posibilidades donde los desarrolladores tengan lo que necesitan y podamos darle a las personas lo que creemos que necesitan y con nuestros intereses como arquitectos, ¿no? O sea, es decir, diciendo, esta vivienda, que era un poco lo que trataba yo de hacer con estos ejercicios de vivienda económica, es decir, tienen que costar lo mismo que le cuestan a los que se dedican a eso. Tienes que tardarte lo mismo. Tiene que ser de los mismos metros en la misma parcela, ¿no? O sea, el mismo típico tamaño de terreno. Y lograr eso con lo que quieras más, ¿no? Con mejor luz o mejor ventilación o un patio o lo que sea. Pero como en lugar de decir los desarrolladores lo hacen mal, es bien decir, cómo con el mismo dinero y el mismo tiempo podemos aportar pequeñas mejoras. Y no van a ser las grandes revoluciones, como decía, sino que son pequeños pasos y acaban sumándose. Y eso es lo interesante, que sí se suman y que sí es posible hacerlos. Y este libro está lleno de historias de personas que cambiaron la arquitectura a partir a veces de cambiar la relación de, no sé, de cómo se sientan o cómo comen, cómo descansan o dónde guardan la ropa, ¿no? O sea, creo que la casa se puede repensar desde un closet, ¿no? Hasta pues, cómo entras y cómo sales. Claro, Fernanda, pues riquísima tu conferencia, riquísimo el diálogo contigo. Podríamos seguir conversando, nos deja además inspirados y hay rutas y hay ejemplos para seguir haciendo opciones frente a un siglo que se viene complejo y donde la vivienda será, sin lugar a dudas, un protagonista. Pues muchísimas gracias. Para cerrar esto le voy a hacer la palabra a Roberto Íñiguez. No sin antes agradecerle a Rubén Segovia, la organización, a Miguel Montoya, a todo el equipo que ha estado apoyando el nacimiento de esta maestría de arquitectura y diseño urbano, y muy particular a ti, Fernanda, por la generosidad de tu charla, y a todos por el entusiasmo con el que nos acompañaron. Le cedo la palabra a Roberto. Muchas gracias. Gracias nuevamente, pues agradecer a toda la audiencia que se conectó el día de hoy. Digo, aquí tuvimos una gran cantidad de conexiones al interior de esta sesión de Zoom, pero además se está transmitiendo en las redes, así que tenemos un gran volumen de audiencia. Agradecerle muchísimo. Creemos muy importante desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC y desde el Tecnológico de Monterrey como iniciativa, como actor que nos entendemos y que podemos sumar al diálogo de las ciudades, el crear esos espacios de difusión, de diálogo, de discusión, y por ello es que un proyecto como el del posgrado y esta maestría es tan relevante, y con ello agradecer enormemente, Fernanda Canales, por acompañarnos hoy, por dedicarnos todo este tiempo.
recordarnos algunas obviedades, como mencionabas, de Lina Bobardi, pero algunas otras no tan obvias, pero que nos retan y nos hacen repensar a partir de las 5 miradas que propones, pues no solo la casa y la ciudad, sino nuestro rol como disciplina. Y eso es pues un gran recorrido el que nos has dado esta tarde. Muchísimas gracias, Fernanda. Enhorabuena por tu libro y bueno, seguramente tendremos más espacio para ir discutiendo de estos temas en las diferentes pistas, ¿verdad?, que hemos ido abriendo desde la escuela y desde el TEC. Gracias nuevamente, Fernanda. Gracias a todos. Gracias Roberto, Hidalgo, Rubén, y gracias a todos los que se escucharon. Hasta luego. Aquí es donde se escucha el aplauso virtual, ¿verdad? Como en el auditorio virtual en el que hemos congregado el día de hoy. Gracias, un abrazo y también gracias a todo el equipo que hizo posible la sesión de hoy. Gracias. Para quienes tuvieran dudas de la maestría en el chat, dejamos mi correo, ruben.segovia@tec.mx, y cualquier duda que tengan del programa, con mucho gusto podemos generar sesiones en las que platiquemos más de los contenidos o cualquier cosa. Gracias por su atención, por conectarse y estén al pendiente de las siguientes conferencias y eventos de la maestría. Gracias, Roberto, Alfredo. Felicidades. Gracias, Diana, a todos ahí, Mar, Diego, Carlos. Gracias, Rubén. Gracias, Alfredo. Buenísima. Gracias. Saludos a todos. Saludazo, chao. Nos vemos, Carlos. Hasta luego, Diego. Muchas gracias.